Esta es una pequeña fracción de un video mucho más largo. Tenés el video completo acá abajo en la descripción. Si no estás moviendo tu dinero, vas a ser cada día más pobre. Es importante que escuches esto porque gracias a las leyes del IQ financiero que vamos a ver hoy, pasé de no llegar a fin de mes a renunciar a mi odioso trabajo y vivir la libertad financiera. Y te prometo que si llegás al final de este video y aplicás estos principios, poco a poco vas a poder lograr algo similar. Para esto vamos a ver 7 leyes de IQ financiero claves que son: número 7, ley de Parkinson. Si le preguntas a un pobre si llega a fin de mes, te va a decir que no. Pero, ilógicamente, si le preguntas lo mismo a una persona clase media, te va a decir que tampoco llega a fin de mes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué una persona que gana más dinero y que debería estar en mejor posición se encuentra exactamente en la misma situación que una persona pobre? Esto se debe, lógicamente, a la ley de Parkinson. Martín era un chico que tenía un trabajo de barrendero en su ciudad y ganaba unos $500 al mes. Vivía compartiendo piso con su mejor amigo y, como es de esperar, se gastaba absolutamente todo el dinero que cobraba en el día a día. $200 en alquiler, otros 200 en comida y el resto en servicios básicos como luz, internet, agua y demás. Básicamente, se gastaba los 500 que ganaba sin ahorrar absolutamente nada. Esto es algo lógico, dado que su salario era muy bajo. Luego de presentar varios currículums en distintos lugares, logró conseguir un nuevo trabajo en una empresa de mensajería en la parte de depósito. Básicamente, acomodaba los paquetes en el depósito para que luego sean despachados. Con este nuevo trabajo, pasó a ganar unos $1.200 al mes. La felicidad de Martín era evidente. Andaba con una sonrisa de oreja a oreja todo el día. Esa misma semana, sin siquiera haber recibido el primer adelanto, empezó a buscar un nuevo departamento para irse a vivir solo. Con su primer sueldo, se mudó al nuevo departamento que le costaba alrededor de unos $600 al mes, pero ahora estaba feliz porque vivía solo. Además, empezó a comprar muebles y cosas para llenar su nuevo hogar. Luego de la emoción y de gastarse 3 meses de sueldo para acomodar toda su nueva vida, feliz, empezó el día a día en su nueva casa. Al principio, luego de los gastos, le sobraban unos $400, pero poco a poco esa pequeña diferencia empezó a desaparecer. Aumentó sus gastos en comida, mejoró su servicio de internet, empezó a salir a comer afuera, contrató algunos servicios de streaming, empezó a cambiar su celular de manera más frecuente y a los pocos meses ya no le alcanzaba el sueldo. Ganaba 1.200, pero gastaba 1.200. ¿Te suena familiar esta situación? La ley de Parkinson nos dice que la mente humana tiende a llenar los espacios vacíos y es donde lo innecesario se expande. Si tenemos que hacer un trabajo específico y nos dan 8 horas para hacerlo, vamos a demorar 8 horas en hacerlo. Esto se demostró en un estudio cuando pusieron un grupo de personas a hacer una tarea de 2 horas, pero les dijeron que tomaría 4 horas terminarla, sin decirles que era un trabajo de 2 horas. Pasó el tiempo y la gran mayoría tardó 4 horas en hacerlo. Algunos incluso no llegaron a terminar la tarea. Todos desperdiciaron 2 horas para cubrir la totalidad del tiempo establecido. No solo eso, unas pocas personas que se consideraban y fueron marcadas de antemano como eficientes, según los diagnósticos previos, cuando hicieron la tarea, tardaron 3 horas. Fueron mejores que los demás, pero
no dieron el 100%. Y te agrego un detalle muy curioso. En ese mismo experimento bajaron las horas para demostrar esta teoría. La siguiente tarea también demandaba 2 horas, pero le asignaron un tiempo de 3 horas. Como era de esperar, la mayoría tardó 3 horas, mejorando su tiempo anterior de 4 horas, lo cual era ilógico. Pero la cosa no se quedó ahí. Bajaron el tiempo a 2 horas, lo que en promedio los investigadores habían determinado que era necesario para hacer la tarea. La gran mayoría lo hizo en 2 horas. Fue entonces cuando la magia sucedió. Para probar esta teoría, bajaron el tiempo a 1 hora. Es decir, les dieron 1 hora para hacer una tarea que en promedio se demoraban 2 horas. Los resultados fueron realmente increíbles. Si bien muy pocos lograron hacerlo en 1 hora, la gran mayoría tardó 1 hora y media o menos. En otras palabras, lograron ser mejores que la media establecida por los propios investigadores hasta en un 50%, e incluso hubo personas que realmente terminaron holgados en 1 hora. Era la misma tarea, pero con distintos límites. La única variable que cambiaron fue el tiempo asignado para terminar la tarea. La ley de Parkinson nos dice que lo innecesario se expande para convertirse en necesario. Y en las finanzas pasa exactamente lo mismo. Si una persona con un IQ financiero bajo gana 500, va a gastar 500. Si pasa a ganar 1200, al poco tiempo va a gastar 1200. Si pasa a ganar 10.000, al poco tiempo va a gastar 10.000. No importa cuánto ganes, con la mentalidad incorrecta nunca vas a llegar a final del mes. La ley de Parkinson va a hacer que quieras inconscientemente llenar esos espacios de dinero que falta con gastos. Esto, que en un principio no parece evidente porque se considera una mejora en la calidad de vida como excusa fundamental, se hace muy evidente cuando los ingresos aumentan más allá de lo que una persona mentalmente puede manejar. Esto se ve mucho en los deportistas, que generalmente saben mucho sobre su deporte, pero muy poco sobre finanzas. Es tan grave que se estima que entre un 15 y un 20% de estos deportistas profesionales termina directamente en bancarrota, es decir, peor que cuando empezaron. Un 60% termina más o menos igual que como empezaron. Lo que nos da que entre un 75 y un 80%, redondeando las cifras, a los pocos años de terminar su carrera terminan también con su vida financiera acomodada. Es decir, se cortan los ingresos y automáticamente comienza a empeorar su situación. Y tampoco pienses que el resto que queda le va mucho mejor. Menos del 5% de estos deportistas profesionales termina mucho mejor de lo que estaban al principio, pero ninguno logra mantener de manera evidente su nivel mientras estaban en su carrera. Redondeo las cifras para que sea mucho más fácil de entender. Estos datos los puedes chequear en la revista estadounidense Sport Illustrator y también en XPro. Y estos son los promedios. Hay deportes en donde las cifras son aún peores, como por ejemplo en el boxeo o en el MMA. Es decir, en los deportes de contacto, esta cifra suele ser peor. Existe una solución a la ley de Parkinson. Si bien está en la naturaleza humana, hay algo que podemos hacer. En lo particular uso un truco que yo mismo inventé y aplico a mi vida. Puede que a vos también te sirva. Lo llamo la regla del 20. Es muy simple de aplicar y realmente te cambia tu vida financiera. Con esta regla, tu IQ financiero va a incrementar notablemente. Mi regla dice: los gastos aumentan un 20% de mis nuevos ingresos. Repito, los gastos aumentan un 20% de mis nuevos ingresos. En otras palabras,
no dejo de aumentar mi calidad de vida, sino que lo hago a un ritmo más lento de lo que crecen mis ingresos, lo que me obliga a buscar más ingresos si es que quiero mejorar aún más mi calidad de vida. Te pongo un ejemplo. Si gano 500 y paso a ganar 1200, aumento mis gastos un 20% sobre 700, que fue el incremento. Serían algo así como unos $140 aproximadamente. Simplemente aplico el 20% a todos los incrementos de ingresos. En este caso, mis gastos pasarían de 500 a 640. Los gastos aumentan un 20% de mis nuevos ingresos. Siempre el 20% se aplica sobre el incremento. De esta forma, no dejo de mejorar continuamente mi calidad de vida, pero también me presiono para aumentar mis ingresos si es que quiero mejorar mi calidad de vida. Es una regla sencilla que realmente puede cambiar tu vida financiera. Repito, la llamo la regla del 20 y es realmente muy sencilla de aplicar. Déjame en la caja de comentarios qué es lo que vos haces cuando incrementan tus ingresos o recibís una suma de dinero extra a tus ingresos regulares. ¿Cómo manejas ese nuevo incremento, ese nuevo ingreso? Te leo acá abajo en la caja de comentarios.